Buenos días. Hoy vamos a hablar de mecanismos celulares que tienen que ver con el desarrollo. Y para esto, para esta presentación he decidido dividirla en cuatro partes, donde vamos a estar hablando en primera parte de cómo es posible estudiar el destino de los distintos tipos de células y cómo esto nos da una idea de los distintos caminos hacia la diferenciación y los pasos que tienen que ver con esto, la especificación y la determinación. Vamos a ver luego cuáles son los mecanismos desde el punto de vista molecular vinculados a esta especificación. Y esto nos va a llevar a la tercera parte, que es visualizar el tema de la comunicación entre las células, la comunicación celular. Y finalmente hablar algo de las vías de señalización que participan en estos procesos. Entonces estos cuatro temas son los principales de la actividad de hoy. Primera parte entonces de mecanismos celulares del desarrollo, especificación y determinación. Sabemos desde las clases anteriores, lo hemos venido manejando, los primeros pasos del desarrollo son siempre los mismos. Estos tienen que ver primero con la fecundación y la formación del cigoto, luego la división rápida de estas células, la segmentación y división rápida de estas células sin crecimiento, la gastrulación, que implica el reordenamiento de células, la migración de células, lo cual sin duda tiene que ver con movimientos celulares y tiene que ver con contacto célula-célula, y esto lleva a un cuarto paso que tiene que ver con la formación de distintos tipos de tejidos y de órganos, es decir, la organogénesis. Y en todos estos pasos un elemento fundamental es la segregación de la línea germinal, es decir, la migración de un grupo particular de células que se mantienen separadas y que son las que van a dar lugar a la línea celular. Y esto ocurre en todos los organismos de una manera similar. El proceso de desarrollo entonces da lugar a distintos tipos de células diferenciadas. Y estos distintos tipos de células diferenciadas que se forman a partir de este cigoto y a partir de estos procesos de los cuales nosotros hablábamos, tienen que ver entonces con la diferenciación de distintos tipos celulares a partir de las distintas capas que se forman a partir de la gastrulación, con la excepción de las células germinales que, como decíamos, forman una línea separada. Pero de alguna manera, cada uno de estos caminos de desarrollo son caminos, como ya lo vieron en charlas anteriores, que de alguna manera se van separando. Los caminos de la diferenciación son caminos divergentes, de manera que a partir del ectodermo podemos tener determinados tipos celulares, pero no otros. La diferenciación celular, entonces, es un mecanismo que es esencial al desarrollo. Y en el estudio de la diferenciación celular, uno de los elementos que clásicamente se hicieron a partir de los estudios embriológicos es el estudio de destinos. El estudio de destinos parte de la idea de poder seguir a partir de un embrión temprano cuáles son las estructuras que se generan a partir de esa región del embrión. Si es posible marcar una célula, un grupo de células de una región del embrión y seguir y ver luego cuáles son las estructuras que se generan, de esa manera nosotros podemos seguir el destino de una célula o de una región en el embrión y que son aquellos tipos celulares y tejidos que darán durante la embriogénesis normal. Esto tiene que ver justamente con el compromiso, con cambios a nivel molecular que hacen que una célula dada siga un camino de diferenciación particular. ¿Cuáles son entonces los enfoques experimentales dentro de esto? Bueno, son los enfoques de la embriología experimental. Los que aparecían en aquel video que ustedes ya vieron de Gilbert hablando de aislar, remover, trasplantar regiones de un embrión, de una célula, para ver cómo varían estos los procesos y los mecanismos de desarrollo. Entonces, el destino y la determinación se siguieron tradicionalmente a través de lo que se llamaban mapas de destino. Y estos mapas de destinos funcionaban de una manera de un análisis clonal. Si nosotros hacemos un mapa de destino de una célula en un embrión temprano, vamos a ver que de estas células surgen estas dos, surgen estas cuatro, y esto da lugar a esta región, por ejemplo, dorsal de este embrión. Si analizamos en una etapa más tardía, vamos a ver que esta célula da lugar a esta región
dorsal anterior de este embrión, y esta otra, bueno, da lugar a otro patrón particular en otra región más detallada. Estos estudios de destino de alguna manera permitían determinar que había determinados elementos donde, por la posición en que se encuentran las células a lo largo del proceso de desarrollo, van a dar lugar a tejidos y estructuras características. El análisis de la determinación entonces parte, como decíamos, de distintos tipos de estudios, el remover una región y ver qué es lo que sucede, o el hacer todo tipo de injertos, sacar una región de un lugar, trasplantarla hacia otro lugar y ver qué es lo que sucede. El desarrollo de la especialización celular es un proceso de determinación. Nosotros partimos de una célula indiferenciada y terminamos con células totalmente diferenciadas que van a cumplir una función determinada. Este paso de determinación es un proceso gradual. Esta célula indiferenciada comienza a dividirse y en ese proceso de división comienza a seguir y a comprometerse en un camino de desarrollo. El compromiso implica el encaminarse a un determinado destino de desarrollo para el cual hay como dos pasos fundamentales. Por un lado, la especificación. La especificación es cuando una célula es capaz de un desarrollo autónomo en un entorno neutro. Es un proceso reversible. La célula puede dar un montón de cosas, o un determinado tipo de cosas, un determinado tipo de destinos celulares, pero esto es reversible, y es reversible dependiendo de señales del entorno. Cuando una célula está totalmente determinada, es cuando es capaz de un desarrollo autónomo, aún en otra región del embrión. Y este es un proceso irreversible. Cuando esa célula es removida y colocada en otro lugar y sigue dando lugar al destino que tenía indicados de acuerdo a su región de origen, entonces esta célula decimos que está determinada. Vamos a hablar un poquito más de estas diferencias entre especificación y determinación. El destino de las células del embrión fue estudiado por primera vez a fines del siglo XIX. Uno de los primeros estudios son de 1887 de Laurent Chabry, estudiando un tunicado, las ascidias, unos animales marinos que tienen un embrión muy particular y un embrión que presenta células relativamente grandes, que se dividen muy fácilmente y que tienen un citoplasma marcado, coloreado, y esto permitía, por ejemplo, ya en 1905 a Conklin, decir que todos los principales órganos de la larva en sus posiciones definitivas y proporciones están marcados en el estadio de dos células por distintos tipos de protoplasma. Es decir, las células aquí van tomando una posición característica y van dando lugar a estructuras características. En el caso entonces de el embrión que estamos analizando, las blastómeras aisladas originan los mismos tipos de células que se originarían en el embrión. Por ejemplo, nosotros tenemos este grupo de 8 blastómeras que se denominan tradicionalmente las del polo animal A, B y A4B4, las del polo vegetal A41, B41, y fíjense ustedes, por ejemplo, que esta célula B41 va a dar lugar a mesénquima y a músculo. Si nosotros aislamos estas células y las mantenemos aisladas, ellas de manera independiente van a dar lugar cada una de ellas a distintas regiones. Esta otra célula de acá va a dar lugar al endodermo y a la notocorda, esta célula de acá ectodermo, esta célula de acá ectodermo también. Los destinos de las blastómeras son invariables y estas blastómeras de manera independiente van a dar lugar a determinados tipos de tejidos. Esto quiere decir que de alguna manera hay información dentro de estas células, información de posición en el citoplasma de estas primeras blastómeras, que es diferente en cada una de ellas y que es la que de alguna manera está indicando esos distintos destinos de desarrollo. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. El sistema nervioso aquí tiene un papel diferente y lo vamos a ver más adelante también. Hay otros mecanismos que se descubrieron prácticamente al mismo tiempo, que es lo que llamamos especificación condicional.
En el primer caso hablábamos de especificación autónoma, porque cada célula, cada blastómera es autónoma en su camino de desarrollo. ¿Qué pasa en el erizo de mar? Esto lo estudió Hans Driesch. La disociación de cada una de las primeras blastómeras de un embrión de erizo de mar da lugar a una larva completamente normal. Quiere decir que cada una de estas blastómeras puede dar lugar a un embrión normal. Las células pueden cambiar un destino y pueden compensar las partes que faltan, es decir, falta una blastómera, el resto continúa su desarrollo normal, una blastómera por sí sola compensa la ausencia de las otras células y da lugar a un desarrollo normal. Estas células, de alguna manera, tienen un mecanismo de especificación diferente. Entonces, otro ejemplo donde en algunos casos el destino de las células depende de contexto. Las blástulas de anfibio. En experimentos con blástulas de anfibio nosotros podemos trasplantar de una blástula regiones que normalmente darían lugar al tejido dorsal de un renacuajo. Si estas células son trasplantadas a una región que normalmente da lugar a los tejidos ventrales del renacuajo, estas células, una vez trasplantadas, dan lugar a los tejidos de origen. Esto lo podemos seguir marcando las células. Dan lugar, a los tejidos de destino. Dan lugar a el ectodermo de la región ventral. Quiere decir que el trasplante muestra que el destino de las células trasplantadas depende del destino. Quiere decir que estas células, cuando llegan a este lugar, si bien ellas originalmente se iban a transformar en células del ectodermo dorsal, aquí el entorno de alguna manera les está diciendo, en este lugar hay que hacer otra cosa. Aquí hay que ser células de la pared ventral del renacuajo. Quiere decir que aquí la información, de alguna manera, está especificada de una manera condicional. Pasa lo mismo si nosotros removemos algunas células. Si nosotros sacamos algunas células, el desarrollo sigue siendo normal. ¿Qué quiere decir? Esto sucede en una blástula temprana. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera estas células compensan la ausencia y responden a los caminos de desarrollo de acuerdo a su ubicación y de acuerdo a su contexto. Quiere decir entonces que el embrión puede compensar la eliminación de células y esta especificación es condicional al contexto donde se encuentra esa célula, el contexto espacial en el embrión donde se encuentra esa célula. Hay información de posición del entorno donde está la célula. Hay un tercer mecanismo de especificación que es muy frecuente en los insectos, que es lo que se llama la especificación sincitial. Los huevos de insectos tienen un citoplasma muy grande con un núcleo pequeño y guardan en este citoplasma de manera diferencial algunos precursores, algunas moléculas que funcionan como morfógenos, que tienen una distribución diferencial en este ovocito. La especificación entonces de las regiones corporales se da por la interacción entre las regiones citoplásmicas previas a la celularización de este blastodermo. Cuando se da la fecundación, este núcleo es fecundado, comienza a dividirse, pero el citoplasma, como es un citoplasma muy grande, muy rico en vitelo, no se divide, pero los núcleos sí y comienzan a migrar a la periferia. Y se va formando entonces un sincicio, pero a su vez determinados elementos que estaban concentrados en el extremo anterior o concentrados en el extremo posterior comienzan a formar gradientes a lo largo del embrión. Y estos gradientes de morfógenos esenciales son los que dan lugar a la diferenciación que ocurre en las distintas regiones. Los núcleos que están acá van a estar en presencia de este morfógeno, los núcleos que están en esta región van a estar en presencia de este otro morfógeno azul y van a dar lugar a lo que son las regiones anteriores y posteriores del embrión. Es decir, no hay destinos rígidos para los núcleos, sí hay destinos que dependen de su posición, es decir, es un camino intermedio entre lo que vimos anteriormente. Luego de la celularización, la especificación sigue siendo condicional.
Entonces, volvemos a un esquema que tratamos de resumir esto que hemos visto de destino, determinación y especificación. Si nosotros tenemos esto como una representación esquemática de un embrión con dos regiones, un polo animal y un polo vegetativo, que dan distintos tipos celulares, hexágonos y ladrillos. Este es el destino de las células en el desarrollo normal, que van a dar lugar a células diferenciadas durante el desarrollo. Si nosotros tomamos una célula de esta región y la trasplantamos aquí, las células trasplantadas de la región B, si se desarrollan igual que en la región de destino, entonces las células trasplantadas ¿están determinadas o no? No, no están determinadas, están respondiendo al entorno. Están de alguna manera especificadas pero no determinadas. ¿Qué pasa entonces cuando las células trasplantadas de la región B se desarrollan en su nueva localización como correspondía a su origen? Estas células podemos decir entonces que sí están determinadas. Fíjense ustedes entonces la diferencia entre lo que es la especificación y la determinación. Las primeras células están especificadas, pero no determinadas. Es un camino que si estas células siguen en este entorno, van a dar lugar entonces a células de esta región. Pero si son trasplantadas a este otro entorno, responden de manera que pueden cambiar todavía su destino. Esto es una especificación de alguna manera dinámica. Y esta es una determinación ya irreversible. Hay determinados mecanismos moleculares internos en esa célula que hacen que ese camino sea irreversible. ¿Qué sucede entonces cuando las células estas son mantenidas en aislamiento? Bueno, las células determinadas en aislamiento dan lugar al destino celular para el cual están justamente determinadas. Entonces, de alguna manera nosotros podemos hablar que las células especificadas a un desarrollo autónomo en aislamiento. Por ejemplo, tomemos un ejemplo de este grupo de células. Estas células son sacadas de este embrión y estas están especificadas para dar lugar a músculo, estas están especificadas para dar lugar a neuronas. En aislamiento, estas células dan músculo, estas células dan neuronas. Ambos tipos de células decimos que están especificadas, siguen un camino de desarrollo particular. Pero cuando se cocultivan estas células pueden suceder dos cosas. Si la especificación es lábil, si esta célula todavía responde al entorno, esta única célula que estaba especificada para hacer músculo, pero que no tiene una especificación terminal, que no tiene una determinación, va a responder al entorno y va a cambiar. Y se va a transformar entonces en lo que corresponde a esa región. Se va a transformar en una célula nerviosa. Pero si esta especificación es irreversible, si esta célula ya pasó un determinado punto en el camino de la diferenciación, esta célula de cualquier manera va a dar lugar a una célula muscular. Esta célula está especificada, está determinada y va a desarrollarse como un músculo independientemente del entorno. Entonces fíjense ustedes aquí que hay como dos mecanismos en juego. Y esto es muy importante y esto es algo que vamos a ver más en detalle más adelante. Entonces, hay dos formas básicas de especificación, lo que llamamos especificación autónoma o en mosaico y especificación condicional o regulada. La primera es cuando las células se desarrollan de acuerdo a un destino determinado muy tempranamente, el ejemplo que veíamos aquí en las ascidias. El otro ejemplo es el ejemplo del erizo de mar, el destino de las células depende del contexto. Existen señales intrínsecas en el primer caso que determinan los destinos diferenciales de las células de acuerdo a su ubicación. Hay algo en el citoplasma de estas células que les dice que van a hacer tal cosa y eso es incambiable. En este otro caso, la especificación está determinada fundamentalmente todavía por interacciones con el entorno, interacciones entre las células, con las células vecinas de acuerdo a su ubicación. En el primer caso, la especificación precede a los grandes movimientos del embrión. La célula ya sabe lo que va a dar independientemente del lugar.
En el segundo caso, los movimientos de células durante el desarrollo embrionario generalmente preceden o acompañan la especificación. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. En el primer caso, el embrión entonces es un mosaico de células con distinto destino que es invariable y no puede compensar una ausencia. Falta una célula, falta una parte. En el segundo caso, el desarrollo es regulado porque permite a las células adquirir distintos destinos en función de las condiciones. ¿Falta una célula? Bueno, veamos, nos arreglamos, lo resolvemos. Esto ocurre en la mayoría de los invertebrados, esto ocurre en los deuteros tomados, por ejemplo, en los vertebrados como nosotros, como el hombre. Entonces, estos son los dos esquemas fundamentales. Hablamos también de la especificación en sincicial que ocurre en los insectos, no vamos a dar más detalles de esto. Con respecto a este tema, entonces yo les recomiendo muy fuertemente que vean el video de especificación que está ubicado en este sitio que aparece aquí, de Scott Gilbert, que lo cuenta con mucho detalle y con una claridad muy marcada. Así que les recomiendo fuertemente que miren este video.